Continuamos en esta segunda parte del video desarrollando y explicando las últimas tres reglas que traía del video pasado acerca de cómo se debe derivar ciertas expresiones. Para esto entonces vamos a comenzar con la regla 3. En el video pasado, solo para recordarles, habíamos estado trabajando con la regla número 6, la regla de la potencia. También habíamos estado trabajando con la regla 1 del múltiplo constante y la regla 2 de suma y resta. Entonces vamos a continuar y vamos a darle paso a la regla 3, que es la regla del producto. Como pueden ver, yo tengo aquí una expresión que va a ser derivada y me la representan como u por b. Lo que me dice la expresión es que esto va a ser igual a tener u normal, se fijan, aquí está como u, quiere decir que no la toco, por b'. ¿Qué significa esto? Que voy a derivar b más u', significa que ahora voy a derivar a la expresión representada por u y la voy a poner a multiplicar por b, es decir, a la segunda expresión, pero no la voy a derivar. De esa manera se resuelve una multiplicación de expresiones que van a ser derivadas. Hay una cosa bien importante. En el caso particular de la multiplicación, a veces, quizás la mayoría de veces, al menos en mi experiencia, me ha tocado más veces resolverlas como una multiplicación normal y luego derivar. Pueden hacer eso. Es decir, si yo tengo una multiplicación de expresiones, yo puedo aplicar directamente la regla de la derivada para la multiplicación, o primero multiplico de manera algebraica y luego veo qué expresión me da para ver si puedo aplicar la regla de la potencia o la regla del múltiplo constante, porque a veces sale como más sencillo hacer eso. Entonces es una cuestión que va a depender de su gusto. Yo la voy a hacer de las dos formas para que veamos que funciona igual de una u otra manera. Para esto entonces tengo el siguiente ejemplo. Tengo la derivada de 2x a la cuarta más x por x al cubo más 5x cuadrado. Entonces lo voy a hacer ahorita única y exclusivamente con el procedimiento que me da la regla del producto. Después la vamos a hacer con la otra forma que yo les mencionaba hace poquito, en donde lo podemos hacer como una multiplicación algebraica y luego aplicar ya sea la regla 1 o la regla 6. Ahorita voy a aplicar netamente la regla número 3, la del producto. Entonces, ¿cómo sería? Antes que nada hay que entender que esta sería mi u y esta otra expresión sería mi b. Por lo tanto, entonces, según la regla me dice que u la voy a poner primero tal cual la tengo. Entonces sería 2x a la cuarta más x. Y luego a la que me representa b la voy a derivar, por eso tiene esa prima. La derivada de x al cubo es, si nos recordamos, bajamos el 3 y a la x le resto 1, me quedaría 2. Lo voy a hacer de un solo, porque ya vimos en el video pasado cómo se hace paso a paso. Más aquí en la parte del 5 me quedaría 5 por 2 es 10 y al exponente le resto 1, me queda x nada más. Luego dice que más la segunda expresión sale de derivar u, entonces la derivada de u sería la derivada de todo esto. En la primera parte, es decir aquí, la derivada sería, la derivada de 2x cuarta sería 2 por 4, 8 y a 4 le resto 1, me queda 3, más la derivada de x. La derivada de x sería x a la 0 y x a la 0 se me haría 1. Entonces de una sola vez pongámoslo como 1. Ahora la segunda parte, es decir b, sería sin derivar. Es decir, todo esto sin derivar. Simplemente lo voy a escribir tal cual está allá arriba. Bien, ya lo hice ahí. Ya que lo terminé, ya que terminé la expresión, basta con que haga las multiplicaciones que me aparecen indicadas. De aquí para acá y de aquí para acá. Y luego de aquí para acá y de aquí para acá. Entonces hagamos esa parte. Me quedaría 2x cuarta por 3x al cuadrado, me quedaría 6x a la sexta. 2x cuarta por 10x me quedaría 20x a la quinta. El signo se saca de más por más, me da más. Ahora voy con el siguiente, es decir, con esta x, siempre con los dos elementos. Sería el signo más, porque más por el más que tiene el 3 que no se mira, se hace más. Entonces sería x por 3x cuadrado, sería 3x cubo. Y luego la x con el 10x. Teniendo en cuenta los signos, más por más me da más. Entonces ahora 10 por 1 me daría 10x al cuadrado. Ahí ya terminé la primera expresión, es decir, la de la izquierda. Ahora voy con la que se encuentra a la derecha del mouse, es decir, todo esto. Y vamos a hacer exactamente lo mismo, este con este y este con este. Entonces sería 8x al cubo por x al cubo sería 8x sexta. Luego sería 8x al cubo por 5x al cuadrado sería 8 por 5, 40.
y x cubo por x al cuadrado sería x quinto. Ya que terminé el número 8, voy con el 1 por los 2, pero recordemos que toda expresión multiplicada por 1 es la misma cantidad. Entonces simplemente vamos a reescribir, porque me da x cubo por 1, x cubo, y 5x al cuadrado por 1 es 5x al cuadrado. Ahora, vean que ya deshice todos los paréntesis. Ya que puedo deshacerlos, puedo ir como sumando los términos semejantes. Por ejemplo, sumando o restando, dependiendo. En este caso son sumas. Por ejemplo, estos son términos semejantes, porque los dos tienen a la sexta. Entonces me quedaría 6 más 8, serían 14x a la sexta. También puedo hacer este quinto con este quinto. Sería 20 más 40, serían 60x a la 5. Veamos que otro, este cubo con este cubo, lo podemos resolver, me daría 4x cubo. Luego este cuadrado con este cuadrado lo puedo resolver, y se haría 15x cuadrado. Como ya no tengo nada más que hacer, esta sería mi respuesta. Entonces, como pueden ver, es bastante sencillo el poder aplicar la regla del producto. Ahora lo voy a hacer de la segunda forma, como dijimos que lo íbamos a hacer, y ahí ustedes deciden cuál procedimiento es el que mejor domina para poderle aplicar a una derivada. Entonces voy a borrar ahorita y vengo enseguida. Vaya, ya tengo por aquí, he borrado el procedimiento, y lo que tengo es básicamente la expresión que me daban con la respuesta, y he abierto un poco de espacio por ahí. Voy a borrar la U y la B, porque ya no la voy a ocupar. Para el segundo proceso no lo necesito. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Lo primero que debo de hacer es multiplicar. Primero voy a multiplicar y luego voy a derivar. Entonces multiplico esta expresión por esta otra. Entonces me quedaría 2x cuarta por x cubo, me quedaría 2x a la séptima, más los signos ya saben que van haciéndose ley de signos de este con este, que se me hace más, y luego este con este, que también se me hace más en este caso. Ahora voy con 2x a la cuarta por 5x cuadrado, sería 10x a la sexta, más, ahora que ya terminé este, voy con el otro, que sería x con este y x con este. Entonces me quedaría x por x cubo sería x cuarta, y por último x por 5x al cuadrado me quedaría 5x al cubo. Entonces vean que lo que hice primero ahora fue multiplicar, y ya que deshice la multiplicación voy a derivar. Y si se fijan que para derivar yo no necesito más que simplemente saber o conocer la regla del múltiplo constante y la regla de la potencia. Voy a derivar 2x7. Entonces 2x7 su derivada es 2 por 7, 14x sexta, más la derivada de 10x sexta es 60x a la 5, más la derivada de x a la cuarta sería 4x al cubo, y la derivada de 5x al cubo es 15x al cuadrado. Como pueden ver, a mi juicio es más fácil resolverlo de esta manera que por la regla propia de la derivación, y vean que al final me da exactamente lo mismo. Por lo tanto, ya queda a juicio de ustedes el aplicar directamente la regla del producto para derivar, o primero multiplicar y luego aplicar la regla del múltiplo constante y de la potencia para derivar. Como dije, a mi experiencia y a mi gusto particular, a mi gusto personal, yo prefiero, en el caso de cuando me dan multiplicaciones, primero multiplicar y luego derivar, siempre y cuando se pueda. Si no se puede, pues ni modo, toca aplicar la regla del producto, pero como en este caso sí se puede, en el ejemplo que traigo planteado sí se puede, entonces para mí es más fácil, más cómodo deshacer la multiplicación y luego derivar. Entonces ahí les dejo los dos procesos para que ustedes puedan decidir cuál de los dos hacer. Voy a pasar con la quinta regla entonces. Por aquí tengo la regla del cociente o de la división, y vean que me dicen que si yo tengo dos expresiones divididas, u sobre b, esto va a ser igual a p, es decir, quien está como denominador, sin derivar, que multiplica a la expresión que está como numerador derivado, menos la expresión que está arriba o como numerador, como u normal, es decir, sin derivar, por la expresión que está abajo o como denominador derivada, y todo esto dividido entre la expresión que está abajo sin derivar, sin nada, pero elevada al cuadrado. Así lo debo de ver. Entonces, ¿cómo funcionaría? Ya al poner un ejemplo como lo hemos hecho en los casos anteriores. Si yo tengo por ejemplo esta expresión, ¿cómo derivaría?
Ahora, hay una cosa bien importante. Al igual que la multiplicación, yo puedo hacer dos procesos. Es decir, puedo aplicar directamente la regla del cociente y obtener el resultado, o puedo primero dividir y luego aplicar ya sea la regla de la potencia o del múltiplo constante o cualquier otra según sea mi conveniencia. Lo que sucede es que en la división a veces hay expresiones que no son tan fáciles de dividir. A veces resulta que nos dan expresiones que son un poco complejas para hacer el procedimiento de la división. Por lo tanto, entonces, en este caso particular quizás no es tan conveniente primero dividir y luego derivar. En muy pocos casos es conveniente. Por lo que les decía, la complejidad de la operación cociente es un poco más compleja. Pero si alguien tiene la habilidad para desarrollar de una manera fácil las divisiones, pues lo puede hacer, primero divide y luego deriva. Así es que ahí queda como opcional, ¿verdad? En mi caso, yo prefiero aquí sí aplicar directamente la regla de la derivación y no dividir y luego derivar. Pero es una cuestión que queda a gusto de cada quien. Yo lo menciono para que vean que siempre hay alternativas al proceso original que nos dan y que dependiendo de nuestra habilidad podemos ir sorteándonos algunos procesos que pueden ser más o menos complejos. Entonces, voy a la expresión, ¿cómo me quedaría? Dice que la primera expresión, es decir, b, que es la de abajo, sin derivar. Entonces sería x más 1 por la de arriba, es decir, u, que sí está derivada. La derivada de 2x es 2 menos la expresión representada por u, que es la de arriba, sin derivar, que sería 2x, por la expresión que está abajo derivada. La derivada de x más 1 es 1. Ya voy a explicar por qué da 1 y qué se hace este 1 con la siguiente regla. Así es que no se me desesperen, ya explico. Pero por el momento adoptemos por fe que x más 1 es 1. Aunque ya sabemos que la derivada de x va a ser 1 porque bajo el exponente, que es 1, y al exponente le resto 1. Entonces se me hace 1x a la 0, que x a la 0 sabemos que es 1 y 1 por 1 me da 1. Entonces ahí obtengo el 1. Simplemente se pierde este 1 de aquí, que más adelante voy a explicar por qué. Se me queda 1 sobre el de abajo al cuadrado, que sería x más 1 al cuadrado. Ahora lo único que tengo que hacer es deshacer estas multiplicaciones. Entonces sería x por 2, 2x, y luego sería el más, 1 por 2 es 2. Aquí ya ese es el primero, menos, luego 2x por 1 sería 2x sobre x más 1. ¿Y qué me queda por hacer? Operar todos esos de aquí arriba. Entonces hagámoslo. Tengo 2x más 2 menos 2x sobre x más 1 al cuadrado. Este 2x positivo con este 2x negativo se me van y me queda 2 sobre x más 1 al cuadrado. Esto de acá abajo, si yo lo quiero deshacer, recordemos que esta parte es un producto notable, aquello que es a más b al cuadrado. Y yo lo puedo deshacer como a al cuadrado más 2 veces a por b más b al cuadrado. Pero yo también lo puedo dejar así, porque me estoy centrando más en las reglas que en los ejercicios. Lo voy a dejar hasta ahí. Más adelante vamos a ver ejercicios en donde vamos a obtener la mínima expresión de ser posible. Entonces vean que así se aplica la regla del cociente. Y vamos rápidamente a ver la última regla para ver cómo nos queda. La última regla que nos queda es la que se llama regla de la constante, y me dice que cuando yo derive una constante que va representada por k, esto va a ser igual a 0. Por eso es que en el ejemplo anterior, si se fijaron, 1 desapareció, porque cuando yo tenía 1, es decir, tuve esto, la derivada de 1, según esta regla va a ser 0. Y así para cualquier número, de tal manera que si yo tengo la derivada de 100, esto también es 0. La derivada de 1.000.000 también es 0. Entonces, independientemente del número que tenga, si no hay una variable que acompañe a este número, siempre va a ser 0. Por eso es que en el ejercicio anterior, si se fijaron, había una expresión que decía x más 1 y que lo teníamos que derivar y me dio como respuesta 1. ¿Por qué? Porque ya vimos que la derivada de x es 1 y la derivada de 1, ¿cuánto es según esta nueva regla? Es 0. Entonces me queda 1 más 0 es 1. Por eso es que obtuvimos 1 en el anterior. Vean que así se aplica esta regla. Por lo tanto, espero que hayan quedado claros las 6 reglas. En los siguientes ejercicios vamos a empezar a derivar con diferentes expresiones y vamos a ir aplicando todas estas reglas, así es que les queda de tarea podérselas aprender, que las practiquen para que en los siguientes ejercicios pueda ser un poco más fácil el poder entender de dónde es que se van sacando los procedimientos. Entonces nos vemos en la próxima.